Y ya está conectado con nosotros nuestro primer invitado de la tarde, que es verdaderamente un honor, un gusto y hasta diría un lujo para nosotros y para nuestro país, porque se trata de Alberto Kornblith, un científico muy destacado de Argentina, biólogo molecular, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, reconocido en Europa, en todo el mundo. Bueno, un científico que realmente nos llena de orgullo como argentinos y que seguramente, como muchos de nosotros, está padeciendo en sus actividades la desgracia del gobierno de Milei, ¿no? Los recortes, ¿no? Sí, la desgracia en el sentido de no solo de falta de gracia, sino de realmente pesar, ¿no? Que produce un gobierno que desprecia la ciencia, realiza un ajuste brutal. ¿Y en qué condiciones estás viendo todo lo que sucede, Alberto, respecto a este gobierno? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? Sí, te escuchamos. Bueno, primero les quiero agradecer por la invitación. Fue una invitación muy sobre la hora, porque me llamaron esta mañana, pero tenía la posibilidad de comunicarme. Yo empezaría diciendo que el dolor y la desgracia va más allá de la ciencia y la tecnología. Va a presenciar un gobierno, a sufrir un gobierno que quiere cambiar y que no está siendo parte la malla, la trama de nuestra sociedad. Y entonces es una cosa mucho más general, dentro de la cual el ataque a la ciencia y la tecnología es un ingrediente importante, pero es uno más. Yo lo que estoy viendo es que se están cumpliendo las advertencias que había hecho Milei y que había planteado al comienzo de su gobierno, incluso antes, de destruir el Estado. Pero destruir el Estado es destruir el Estado virtuoso, el Estado que tiene instituciones que son señeras de nuestro país y que son instituciones que en la democracia, aún con distintos gobiernos, han sabido no solo mantenerse, sino crecer, florecer y brindarle a nuestra sociedad una serie de prestaciones, de beneficios y de conocimientos que si se destruyen como se está haciendo ahora, va a ser muy difícil reconstruir si cambiara el gobierno. Entonces es una situación realmente lamentable y que no permite mirar para otro lado. No, a mí ni a nadie que crea en el progreso, en la democracia, en la solidaridad, en la justicia social, se le puede permitir mirar para otro lado y como consecuencia tenemos que hacer todo lo posible para que esta gente se vaya lo antes posible. Sí, uno muchas veces tiene la sensación de que la patria es un barco al que le están llenando el piso de agujeros y ellos van en un crucero mirando desde el costado, como que es lo que sucede con este experimento, ¿no? Sí, pero es un experimento que no es superficial, es un experimento profundo, porque cuando uno ve que han destruido Vialidad Nacional, que han destruido el sistema de residencias en los hospitales de los estudiantes, de los graduados de medicina, cuando están atacando a todas al INTA, indirectamente al CONICET, porque el CONICET, si bien no entró a los últimos decretos modificatorios que se aplicaron a la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología e Innovación, sufre eso, porque los investigadores y los técnicos y los becarios del CONICET solo pueden realizar sus tareas si reciben subvenciones o subsidios para la investigación. Y si esta agencia, que ellos acaban prácticamente de llevar a la mínima expresión, no va a proveer esos fondos, el CONICET sufre directamente por inanición, por falta de combustible. Entonces, es muy, muy grave lo que está pasando, y es grave no para los actores del sistema, para los científicos y becarios
y técnicos, sino que es grave para la Argentina, para la sociedad. La Argentina tiene una tradición muy importante en generación de conocimiento en todas las disciplinas, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en la tecnología. Hay múltiples ejemplos. Y a esta gente no le importa, no escucha, no es sensible ni siquiera a las grandes manifestaciones que hemos tenido en el ámbito universitario y en el ámbito científico. Entonces, cuando uno ve esa insensibilidad, dice, bueno, tenemos que trabajar para que a través de las elecciones esta gente se vaya. Sí, es un anhelo, podríamos decir, cada vez más importante de gran parte de la gente, porque parece que esto se mantuvo como por eso yo utilicé la palabra desgracia, en el sentido que había como un chiste, el chiste Milei, que era festejado y celebrado por determinada cantidad de gente en nuestro país, y de golpe toda la cuestión se empieza a poner demasiado seria como para seguir considerándolo una cosa graciosa. Y en la medida en que se va poniendo serio, se va viendo la destrucción y el desprecio por todo lo nuestro, ¿no? Porque es, como vos decías, es realmente la destrucción de la base de nuestro país, de nuestra patria. Y claramente, cuando él dice que la justicia social es un tema de envidia, se está llevando encima no solamente a la sociología y a la historia, sino también a la doctrina social de la Iglesia. O sea, se carga con todo. Y esto, bueno, en nuestro ámbito, en el ámbito de ciencia y técnica, específicamente, tiene hitos graves, como por ejemplo que hoy tenemos ya 800 y pronto 1.600 aspirantes evaluados y aceptados académicamente para ingresar a la carrera de investigador científico y la carrera del técnico del CONICET, que el gobierno no los designa, no les da plazas. Entonces estos jóvenes obviamente se van a ir a donde puedan, pero quedan en la calle después de haber sido seleccionados, y cuando otros que no cumplían con todos los requisitos no fueron seleccionados. Y así puedo seguir nombrando, ¿no? Ya mencioné que la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia no está entregando fondos. Lo ha hecho para un grupo de 23 subsidios que fueron implementados por el gobierno anterior, y ellos se dignaron a pagar la segunda cuota. Son subsidios bastante importantes, pero hoy estamos en una situación en la cual de los 23 subsidios, que hay 2 que son de ciencias sociales y uno de ellos específicamente de genocidio y dictadura, que no les van a pagar o no les están pagando por discriminación ideológica, y porque este gobierno piensa que la ciencia solamente sirve si alimenta el mercado. Y eso no es así en ninguna parte del mundo. O sea, hay ejemplos, obviamente, de transferencia tecnológica que terminan en el mercado, pero son la punta del iceberg, no son la base. La base es la investigación básica en temas de punta que produce novedades, y que esas novedades, un cierto porcentaje, pueden convertirse en bienes o servicios, pero no toda. Entonces, estamos en una situación incluso con interlocutores que no tienen la mínima idea de cómo funciona la ciencia, ni aquí ni en el mundo. Y se emparenta un poco con lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos, pero me parece que acá es todavía de mayor brutalidad. Pero bueno, escucho sus preguntas. Sí, tampoco entiende el funcionamiento del Estado, ni de la ciencia ni del Estado. No entiende, y lo peor es que de alguna manera con esos modales tan agresivos, de tanta crueldad que él mismo reconoce, y no solo él, sus funcionarios también, porque el señor que funge como secretario de Ciencia y Técnica, cada vez que se expresa a través de escritos, lo hace destilando odio, un odio que no se entiende por qué tiene tanto odio hacia el personal que trabaja bajo su área. Pero bueno, ha convencido a una parte de la sociedad
que tenemos que ser eliminados, que los trabajadores estatales, en particular los de la educación, la ciencia y la salud, somos un estorbo, y que ese estorbo debe ser eliminado supuestamente para beneficio de aquellos que han sido postergados por la política económica, que en este país nunca tampoco tuvo una distribución muy grande, pero que sí la tuvo en los gobiernos anteriores a este. Sí. Entonces, ese planteo de la aniquilación es muy grave porque la única, insisto, tenemos que pelearla, tenemos que lucharla, porque se quiere convencer a la sociedad de que debemos ser eliminados del mapa. Sí, pero que además es una gran mentira. Por supuesto, sí. No solamente es mentira porque los trabajadores estatales y los científicos no somos los responsables de la pobreza, sino porque el famoso equilibrio fiscal se logra básicamente con la masa que se le quita a los jubilados y a la obra pública. Con esos dos recortes ya se logra equilibrio fiscal, y todo lo demás que involucra salud, educación, universidad, ciencia y técnica es un porcentaje pequeño del Producto Bruto Interno, y ese porcentaje no mueve el perímetro del equilibrio fiscal. Y si lo hacen es por un problema de corte ideológico y porque se quiere eliminar actores del Estado que pueden actuar de una manera que impidan el avasallaje de los grandes capitales. Entonces no es simplemente un problema de ahorro, es un problema ideológico, político, de eliminar a un sector que les molesta. Es como, escuché el otro día a una periodista norteamericana respecto de su caracterización de la ultraderecha en Estados Unidos, dice: ellos quieren destruir todo aquello que no pueden controlar. Esa sería una frase que resume, si ustedes quieren, por qué el ataque tan furibundo a cosas que, si las eliminan, no contribuyen ese ahorro a mantener el equilibrio fiscal. Sí, y hay otra definición que yo escuché del científico, del sociólogo estadounidense que se fue por sus propios medios a vivir a Canadá, del fascismo, y que decía que el gobierno de Trump, y bueno, podríamos pensar el de Milei también, lo que hace es desresponsabilizarse, o sea, sacar la culpa para afuera, decir que ellos no tienen nada que ver con lo que está pasando y la culpa la tienen, no sé, los profesores universitarios, los científicos. Entonces hacen que una parte de la sociedad, como decías vos, se las agarre con otra parte de la sociedad que es fundamental, es absolutamente necesaria para seguir desarrollando al país, pero el gobierno se lava las manos, ¿no? Así es. Yo creo que hay muchas maneras de describirlo. Este gobierno está en la parte más alta de la enfermedad del capitalismo. O sea, el capitalismo es una estructura básicamente enferma, pero que este grupo, con su justificación anarcolibertaria y con su modo de actuar sobre el Estado, está en la parte más perniciosa, que no existe en muchas partes del mundo en el gobierno, y por eso las ultraderechas de todo el mundo lo adoran y lo ensalzan, porque a ellos les gustaría hacer lo mismo en España, en Francia, en Alemania, en Chile, en Brasil, en fin. O sea que lamentablemente somos conocidos por esto en este momento, y está en el tope. Y lo del fascismo hay que también recapacitarlo, porque el fascismo no toma hoy en día las mismas formas que tomaba en la época de Mussolini o de Hitler o de Franco, sino que toma otras formas. Y esas otras formas tienen en común con las viejas formas el apoyo popular. Si no hay apoyo popular, no hay fascismo. Y justamente eso es lo que es más preocupante, es que un sector importante de la población de nuestro país, de sectores incluso de bajos recursos y que están perjudicados por estas políticas, se sienten atraídos por las mentiras y las falacias que les plantea este gobierno. Es una sensación bastante desoladora, pero que también invita
a una resistencia importante y activa, ¿no? En todos los niveles, porque sinceramente uno siente que se quieren llevar puesta la patria como con una sensación hasta de alegría, de liviandad, como que no les importa. Hoy hablaban, por ejemplo, de un golpe institucional que les daba el Senado, que de un modo completamente irresponsable, cuando hace 2 años que no hay ley de presupuesto en la Argentina, ¿no? Claro, sí, totalmente, porque fíjense, por ejemplo, incluso en el sector de ciencia y técnica que involucra el CONICET, donde ustedes, por alguna razón, querían que diera mi opinión, hay un techo, porque si como ahora el porcentaje del Producto Bruto Interno dedicado a la función ciencia y técnica, que hasta que subió Milei era del 0,34%, que tendría que aumentar porque no era tanto, la ley establecía un aumento anual, ahora bajó al 0,15%. Entonces, cualquier cosa que uno les diga, te dicen, bueno, no, pero con la plata que tenemos nosotros no podemos hacer lo que ustedes quieren. Es que bueno, es que estamos en un retraso. Como dicen que el presupuesto es la madre de todas las leyes, claramente, si el presupuesto no se vota porque el Ejecutivo no quiere que se vote, entonces el ajuste es un hecho que está limitado por esa baja del presupuesto, por esa no actualización, dentro del cual no queda otra que destruir. O sea, es imposible lo que antes se mantenía, terminar manteniéndolo con un presupuesto que es nominalmente la mitad. ¿Y cómo están trabajando ustedes en esta situación, bajo esta situación? Mirá, yo tengo una situación especial porque tengo fondos internacionales y también participo de uno de estos proyectos, a decir verdad, que entregaron la segunda cuota. Entonces, en mi caso particular, mi grupo, también por las conexiones internacionales, puede sobrevivir, pero eso no me hace feliz, porque nosotros no podemos seguir haciendo ciencia rodeados en un instituto de otro grupo que no les alcanza para comprar nada. O sea que están usando los reactivos que tenían guardados de antes y viven de la ayuda de grupos que, como el mío, reciben fondos de afuera. Entonces, y hay situaciones mucho peores en otros institutos, porque este instituto es un instituto que tiene muchos recursos, no tanto propios porque haga servicios o venta de productos, sino por, como insisto, subsidios internacionales a investigación básica y a investigación aplicada de diversos grupos. Pero la mayor parte de la comunidad científica está en capilla, está en una situación de que no sabe si tiene que cerrar su grupo de investigación o no, porque no está recibiendo fondos. Entonces, y mucha gente se va. Acá en la Facultad de Ciencias Exactas, el decano el otro día nos dijo que desde que subió Milei se fueron 200 docentes. O sea, 200 docentes de distintos niveles renunciaron. Se fueron porque no les alcanza. Ayer salió un artículo en The Guardian en el diario británico, entrevistando a becarios e investigadores jóvenes de aquí de Argentina, y cuentan mucho cómo tienen que completar su sueldo porque no pueden mantener a su familia o manejando un Uber o haciendo otras actividades que en teoría no deberían ser permitidas, pero obviamente nadie puede decirle nada porque los salarios han caído un 38% en el poder adquisitivo. Y ustedes lo saben muy bien porque ustedes son un gremio, son parte del gremio. Así que bueno, es una situación de deterioro que no parece, como en otras épocas, que pueda revertirse con estas autoridades. Eso es lo que quise transmitir. No son autoridades que son ni idóneas, en muchos aspectos son despreciables humanamente e intelectualmente, y no están dispuestas a dialogar, ni a escuchar, ni a cambiar nada de lo que ellas tienen previsto. La gran pregunta es: ¿quiénes son los científicos que nos asesoran? Yo no conozco a nadie y ya se los he preguntado y no supieron contestarme. O sea que encima puede ocurrir que ni siquiera tengan científicos que se hayan dignado a asesorarlos y estén trabajando como meros liquidadores o inspectores que lo único que quieren es reducir al mínimo la erogación de fondos.
Sí, esto también nos empuja y nos provoca una nueva pérdida de materia gris argentina, ¿no? Un montón de gente preparada que tiene que emigrar por un exilio, hacia un exilio económico, ¿no? Sí, económico y profesional, ¿no? Porque si se cierra, si se ajusta el INPI, se ajusta el INTA, se ajusta el ARSAT, se ajusta la Comisión de Energía Atómica, se ajusta el CONICET, se ajusta la Agencia de Energía, entonces lo que queda es, bueno, toda la formación que incluso yo como docente y otros docentes hemos intentado hacer durante los últimos 40 años, parece que va a ir a muere, porque además hay una concepción, esta gente o no viene de la universidad o viene de la universidad privada. La universidad privada no es una verdadera universidad, salvo raras excepciones. ¿Por qué? Porque la universidad privada no hace investigación y por lo tanto no genera conocimiento. Entonces las materias que dicta son materias de pensamiento prestado y en general de repetir lo que ya está escrito en los libros. Y eso no es una universidad. Una universidad solo tiene sentido enseñar si la gente que enseña hace investigación activa y genera conocimiento activamente. Entonces, tienen ese concepto. De hecho, recordarán que Milei en un discurso hace unos meses dijo que los investigadores teníamos que dejar de escondernos detrás de la tutela del Estado, publicar un libro y ver si tiene aceptación y da ganancias al venderlo. O sea, es una barbaridad, eso es una falta de respeto como tantas otras. Yo no sé cómo los diputados y los gobernadores aceptan que les digan que son unos hijos de puta, unos pelotudos, son tantos improperios que les dicen. Indignante, es indignante porque es un nivel de injuria, de insulto, es la ofensa constante y sin nada de razón. Ignorancia también. Claro. Pero ahora yo les pregunto, está bien, es una ofensa, es una injuria, es crueldad. Ahora, habría que estudiar, yo creo que ellos saben que de esa manera, con esa crueldad, con ese nivel de insultos, con ese nivel escatológico, con ese nivel de sexismo, con ese nivel de machismo, ellos saben que ganan adeptos. Esa es la gran preocupación. La gran preocupación es que con ese nivel de agresividad ganan adeptos, porque hay compatriotas que quizás consideren que esa es la forma de salir adelante de ellos, de sus vidas, en esta especie de partido de fútbol en el cual ellos están con un equipo que verduguea a la hinchada del otro. O sea, pero con insultos, obviamente, y con malas palabras y con malos pensamientos. Pero bueno, no quiero hacer mucho hincapié en la parte psicológica, porque me parece que no es la forma. Solo sí tener en cuenta que este estilo, vamos a ver qué pasa en las elecciones próximas, ¿no? Porque uno podría justificar que en las elecciones presidenciales había un porcentaje de la población que estaba cansada de promesas de mejoramiento no cumplidas, por ejemplo en el gobierno de Alberto Fernández. Pero ahora esa misma población tiene que palpar la realidad, ¿no? La realidad de que aumentó el número de personas en situación de calle, la realidad de que no alcanza el dinero para llegar a fin de mes y que los supermercados, en virtud de que no venden lo que vendían antes, algunos como Carrefour están planteando que se van a ir después de decenios de permanencia en el país. O sea, Sí, es decir, que las consecuencias de este tipo de accionar desmesurado y brutal que vemos se empiezan a notar cada vez más para distintos actores sociales, ¿no? Y por eso quizás yo intenté
el comienzo de esta conversación con la que se terminó la gracia del chiste Milei. Ahora ya todo se puso muy serio y no da más para considerarlo livianamente. No, creo que no. Creo que ustedes y yo tampoco lo consideramos nunca livianamente, pero es cierto, hay que escuchar también a la gente, ¿no? Hay que escuchar al pueblo, pero no bajar las banderas. Sí, porque es verdaderamente estremecedor pensar que un gobierno con este tipo de acciones siga manteniendo una mayoría electoral que los ponga en situación de seguir gobernando de la misma manera. La verdad que... Da mucha tristeza porque a veces en el extranjero, gente que llegan noticias sobre que disminuyó la inflación al 1,5%, 2% mensual, que estaba, no sé, 200% anual, y te dicen, pero Milei está arreglando el país. Claro, una cosa es bajar la inflación en un país que no tiene ciencia y tecnología, que no tiene satélites, ni reactores, ni organismos resistentes a la sequía, ni animales modificados genéticamente que puedan servir para trasplantes a humanos. O sea, un país que no tiene petróleo, que no tiene infraestructura, que le digan que lo arregló porque bajó la inflación, podría ser un logro, pero si para bajar la inflación se destruyó todo lo demás, se destruyó y se quiso convertir y se está convirtiendo este país en un páramo sin pymes, en un páramo con las grandes empresas reciclando su actividad de la producción al mercado financiero, en un páramo donde las rutas no están siendo arregladas ni custodiadas por expertos. O sea, entonces sí, ahí bajar la inflación hay que verla del contexto en el cual esto es así, ¿no es cierto? Con jubilados que no pueden comprar remedios. En fin, yo repito cosas que ya son muy conocidas. Pero bueno, la idea es que ciencia y técnica no es una isla, forma parte de la destrucción que se está haciendo de todo lo bueno que tenía nuestro país. Por supuesto, siempre hay cosas para mejorar, nadie lo niega, pero no podemos admitir que la culpa de lo que estaba pasando está en los residentes, en los investigadores, en los becarios y en los trabajadores del INTI y de Vialidad. La verdad que nos encantaría hablar con vos, Alberto, también en otros términos, ¿no? En términos de cómo construiste tu camino como científico, desde dónde tu recorrido, ¿no? Para que también conozcamos la parte humana en todo lo que sucede. Después te lo resumo rápido. Bien, dale, si tenés ganas. Es un producto de la educación pública. De la educación pública. Sí, yo vengo de una familia de clase media, de izquierda, mi papá era ingeniero, mi mamá era profesora del secundario, no eran ricos, de hecho no me dejaron nada, pero yo fui a la escuela primaria, a la escuela secundaria, a la universidad e hice el doctorado en todos ámbitos públicos de nuestro país. Y eso me marcó, junto con la familia que tenía, para entender que este es mi lugar en el mundo y que por más que haya otros lugares supuestamente más atractivos para una carrera científica, yo iba a querer formarme aquí, perfeccionarme afuera y volver aquí a devolverle al país la educación que me había dado y la formación que me había dado. Y confieso que lo hice durante 40 años y ahora soy profesor emérito, pero igual sigo trabajando, cobro la jubilación del ANSES, pero sigo trabajando en el laboratorio, yo estoy en una oficina ahora. Y me he dedicado años a la docencia universitaria de grado, que es la realmente más entusiasmante, más apasionante, y a mi grupo de investigación, y hemos conseguido muchos logros que muchas veces, no soy el único, hay otros grupos también aquí en el país, causan sorpresa en el extranjero, porque dicen, ¿cómo puede ser que no estando en el hemisferio norte, no estando en Europa o en Estados Unidos,
bueno, ahora diría China quizás, que tiene mucha inversión en ciencia, o Japón. Bueno, es toda fuerza de estudio, de trabajo, de horas de trabajo y de el gran aporte de los jóvenes universitarios argentinos, porque la universidad pública estatal, gratuita, laica y gobernada es la clave de la excelencia que tienen los jóvenes de nuestro país, en todas las disciplinas. Entonces, esa es la fórmula del compromiso con el país en el que uno vive, es la fórmula de no ser ni cipayo ni ventepatria, sino todo lo contrario. Y bueno, ahí fue saliendo, pero debo confesar que ahora ver este mileato es muy triste. Es lo que Silvia Bleichmar llamaba dolor país, ¿no? Entonces tengo mucha curiosidad y expectativa de saber si se va a mover un poco esto en las próximas elecciones, no solamente las de septiembre en la provincia de Buenos Aires, sino las de octubre en todo el país. Compartimos plenamente esa sensación. Esa ansiedad, ¿no? Sí. Para ver qué pasa. Te agradecemos un montón, Alberto, la comunicación con nuestro programa y seguimos en contacto. Seguramente después de las elecciones te volveremos a llamar para seguir charlando. Muchísimas gracias por esta comunicación.